Bien, buenos días. Bendiciones para cada uno de ustedes. Para nosotros es un gusto y un privilegio estar acá el día de hoy y traerle el mensaje del Señor. Bueno, como ya había mencionado el doctor Glass, he tenido la oportunidad de crecer aquí entre ustedes y ver muchas personas ponerse aquí de pie a tener esta participación. Y he escuchado a muchos decir, bueno, pararse ahí no es fácil. Las palabras se van y no encontramos qué decir. Yo tenía el sueño de pararme aquí y le doy las gracias por la oportunidad. Recuerdo que le decía a mi mamá que una de las profesiones que tenía en primer lugar era ser pastor. Y recuerdo que le decía que si en esta vida lo principal que buscamos es nuestra salvación y la vida eterna, esa sería la profesión que me acercaría más a Dios. Bueno, así no fue, pero eso no nos quita la oportunidad de poder llevarle la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Así que agradecido de ustedes y de Dios por esta oportunidad. En esta mañana o tarde ya queremos hablarles sobre Cristo, refugio para quien no ha recibido buenos ejemplos. ¿Será esto posible? La conducta de cada persona tiene el poder para definir el futuro de su familia en las generaciones venideras. Somos responsables de lo que hacemos y dejamos de hacer. La Biblia habla de muchas herencias, muchas buenas, otras no son tan buenas. Pero debemos decidir si cultivar los buenos hábitos o cultivar los principios positivos. Es vital reconocer la importancia de tener a Cristo en nuestras vidas. En la actualidad vemos noticias en la televisión, en las redes sociales, que ahí podemos ver muchas, y ya estas noticias no nos están impactando. Escuchamos que hubo un tiroteo, hubo 10 personas muertas, que un hijo mató a su madre, que esposos matan a sus esposas y luego se suicidan. Ya eso como que no nos suena algo extraño ni nos preocupa. Uno lo ve, lo escucha y sigue su rutina de vida. Ahora, las noticias que realmente afectan nuestro corazón las recibimos de manera directa a través del WhatsApp o una llamada a nuestro celular. Y cómo no, también que estemos presentes. Como por ejemplo que nos llamen y nos digan que tenemos un familiar con una enfermedad terminal, o que un hijo nuestro sufrió un accidente y tiene una fractura, o que hayamos perdido nuestro empleo y tengamos responsabilidades. ¿Qué preocupación tan grande llega ahí a nuestras vidas? Ahora la pregunta está, ¿qué actitud nosotros optamos? ¿Qué refugio nosotros buscamos ante estos problemas? Tal vez si es un problema de deuda vamos a hablar con el gerente del banco. Este no va a querer mucha cosa con nosotros porque ya no tenemos empleo. O tal vez iríamos a hablar con un amigo que tiene más problemas que nosotros. ¿A quién nosotros recurrimos ante estas dificultades? En esta tarde lo que quiero traer a ustedes es la importancia de que nuestro refugio sea Cristo en nuestras vidas. Sin importar la situación que estemos viviendo, sin importar el tamaño del problema que tengamos, podamos decir, Dios, tú eres más grande que lo que estoy viviendo. Vamos a inclinar nuestros rostros y tener una oración. Eterno Dios y Padre Celestial, gracia infinita te damos porque tú quieres ser nuestro refugio. Pon en nuestros corazones el conocimiento y la necesidad de ti, para que podamos tener vidas plenas y también así nuestros familiares y nuestros herederos. Si en algo te hemos ofendido, perdónanos. Utilízanos como vasija para transmitir el mensaje que tú tienes a tu pueblo en esta mañana, en esta tarde. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de lo que es herencia o es un legado, ¿qué es lo primero que llega a nuestra mente? Casi siempre lo que llega es dinero, propiedades, casas o cosas materiales. Pero este concepto va un poquito más allá de lo que nos imaginamos, que casi siempre son esto antes mencionado. La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que le deja un fallecido a sus familiares. Esto es el concepto legal. Un legado proviene del latín legatus, que es de legar y pasar a otra persona un bien, una función o una capacidad. ¿Cuál es la diferencia entre herencia y un legado? Lo que es la herencia es
se accede a un patrimonio del fallecido, como mencioné en la definición, y el legado se hereda solo un bien o un derecho real concreto que decide el fallecido. Entonces me explico. María Alejandra y Javier y Javierito, ellos heredan lo que nosotros, si nos morimos, dejamos, con respecto a patrimonio y respecto a bienes materiales. Ahora, un legado es algo que yo decido dejarle o que decidimos dejarle a alguien independientemente de lo que es nuestro patrimonio y no precisamente tiene que ser un familiar. A ellos le toca por obligación porque son los herederos de nosotros, pero a alguien que yo quiera dejarle algo de lo que nosotros podemos adquirir es un legado. Entonces esta es la diferencia. La herencia se ve forzosa a la muerte de alguien, o sea, yo no puedo recibir una herencia si no ha fallecido alguien, de tal manera que a falta de lo que es un testamento que identifique cuáles son los herederos, entonces ahí se involucra la ley. Si nosotros no tomamos el tiempo de hacer lo que es el testamento, como quiera que sea en nuestro país, se necesita ya una determinación de herederos que entonces identifique quiénes son las personas que van a salir a favor de esto. La herencia no solamente se habla de bienes, como le decía al principio, sino de lo que también existe lo que es la herencia genética. Esto es una transmisión a través del material genético que existe en el núcleo celular. Existen características anatómicas, características fisiológicas y otro tipo de características de un ser vivo que le delega lo que es un descendiente. Existen situaciones donde nosotros podemos observar lo que son enfermedades genéticas. En uno de mis entrenamientos durante la urología me tocó la oportunidad de rotar por lo que era el Robert Reed. Antes de llegar a lo que era el consultorio de urología, yo tenía que pasar por lo que era el departamento de endocrinología pediátrica. Allí tuve que ver lo que eran niños con descontroles hormonales, niños obesos o niños muy delgados, niños con diabetes. Cuando iba cruzando, estaban ellos sentados allí con sus familiares, me encontraba luego con lo que era el departamento de oncología, donde tenía que ver también niños que observaba sus rasgos físicos y eran niños que tenían algún cáncer. Cuando ya llegaba a lo que era el consultorio de urología, que también tiene enfermedades genéticas y enfermedades hereditarias, al frente me quedaba nefrología, donde había niños también con alteraciones a nivel del riñón. Cuando era pequeña, siempre que mis padres iban a lo que era un evento fúnebre, casi siempre era a una persona adulta, a una persona anciana. Y a mi entender, la muerte era para lo que eran las personas adultas y las personas avanzadas de edad. Nunca llegué a imaginarme que un joven o un niño pudiera morir por alguna situación y el poder llegar y pasar por aquel lugar me impactó. No fue en aquel momento que me di cuenta porque ya era bastante grandecita, pero impacta mucho que existan niños que nazcan con algún tipo de enfermedad genética. Ahora, si preguntara en este lugar, ¿quién estaría feliz de que su hijo herede alguna enfermedad que tenga? De seguro nadie está de acuerdo con eso. Nos preocupamos mucho con lo que son las herencias y está lo que son las genéticas que son inevitables y dentro de ellas entonces lamentablemente están las enfermedades. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos se denomina la conducta repetitiva que se hace en modo sistemático. ¿Cómo yo diferencio lo que es un hábito y lo que es una herencia? En mi caso, María Alejandra, usted le da a probar algo y María Alejandra le va a identificar probablemente la mayoría de los ingredientes que tiene lo que usted le dio a probar. Eso lo heredó de su papá porque usted me da a comer algo que yo me lo voy a comer y le voy a decir está bueno o está malo, pero no puedo identificarle qué ingredientes tienen. Pero ella puede decirle, mira, esto tiene huevo. Yo, eso está bueno o está malo. No le puedo identificar esa parte. En mi casa se utilizaba el hábito de que cuando tú llegabas a la casa no podías quitarte los zapatos y no podías andar descalzo. Tenías que andar con zapatos porque independientemente de limpio que estuviera la casa, tú tenías que tener los zapatos puestos. Cosa que a los niños no les gusta tanto. Sin embargo, cuando yo llego a mi casa, transmito eso de que hay que ponerse zapatos, independientemente de que si lo que me enseñaron en mi casa, ese hábito que me enseñaron en mi casa era correcto o incorrecto. Ya luego de tener un esposo, ortopédicamente andar descalzo le conviene a los niños, entonces era un hábito que yo traía de casa que en realidad no era tan bueno, pero era un hábito que yo entendía como correcto porque fue lo que aprendí en casa.
Entonces aquí está la diferencia de lo que es herencia y lo que es hábito. Dejar una herencia es importante para muchas personas, ya que son deseos impulsados por dejarle una mejor vida a sus hijos, o no solo a sus hijos, sino a otro familiar. Esto es bueno cuando nos preocupamos por trabajar para poder dejarle algo económico. Sin embargo, en la Biblia nos dice en Mateo 6:19, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbe destruye y donde ladrones penetran y roban. No digo que poder buscar pertenencias para poder nosotros proporcionarle una vida mejor a nuestros hijos esté mal, pero sí que tomemos en cuenta que muchas veces estamos haciendo esto y preocupándonos qué vamos a dejarle a nuestros hijos y no tomamos en cuenta los hábitos que estamos practicando en nuestro diario vivir para entonces qué van a llevar ellos como legado o qué van a transmitir como legado de lo que nosotros hemos ido haciendo. Bien, ahora vamos a mencionarles algunos hábitos tóxicos que usualmente le dejamos a nuestros hijos y también lo vivimos con nuestras parejas. Como por ejemplo el ser muy absorbente. Estos son aquellos padres que no permiten a sus hijos desarrollarse como persona, tener una actitud correcta frente a los problemas, al igual que a sus parejas. También tenemos el hábito tóxico de ser perfectos, donde solo yo soy el que sé hacer lo correcto, soy el único que tiene la razón, no le permito a mi hijo o a mi pareja tener una participación y tener la razón, y así igual fuera de la casa, el que sabe y el mejor soy yo. También están los hábitos tóxicos de ser competitivos a nivel donde puede incluir a la persona a hacer trampa con la finalidad de siempre ser el ganador, de no sentir satisfacción por ver a otro ganar, hacer hasta lo imposible porque fueran ellos los que ganen. También están los hábitos tóxicos de la indiferencia. Esta se caracteriza porque no le prestamos atención a nuestros hijos o a nuestra pareja sin emitir un criterio, ya sea positivo o negativo. Si hacemos un comentario negativo, es buscando la mejoría de la acción o del pensamiento, o algo positivo, le damos ánimo a que continúe desarrollándose. Pero actuamos de una manera indiferente. También tenemos la manipulación. Estos son aquellos que se caracterizan por no dejar que el otro haga o complete su idea. Ellos manipulan su idea para que se haga siempre lo que ellos dicen, tanto con su pareja como con sus hijos. Los distantes, estos son aquellos que viven en un mundo aislado, no se involucran, no tienen sentimientos, no aportan, no les interesa lo que sucede con sus familiares alrededor. Eso también lo veíamos mucho antes con los padres trabajando y los hijos criándose sin ellos saber cómo. Los que se hacen pasar por víctimas, buscando la manera de llamar la atención de una forma como víctima, poniéndose como el más sufrido, como que no le prestan atención, y esto limita tanto al esposo o la esposa o a los hijos de poder preocuparse de otra cosa más que no sea de esta persona. También están los limitadores. Estos son los que son pesimistas, no le permiten tal vez el esposo a la esposa que quiere trabajar o se quiere desarrollar en algún ámbito laboral o en el hogar y la limitan, le dicen no te va a ir bien, pero eso lo hacen mayormente por el legado que le han dejado en su hogar. Es el legado, lo que vieron en sus padres, lo que vieron en su madre, y asimismo esa negatividad la transmiten. He visto muchas personas, por ejemplo los hombres, que son poco cariñosos y dicen mi papá no era cariñoso, yo no soy cariñoso, y mi hijo, bueno, tampoco debe ser cariñoso. Ahora la pregunta está, ¿eso es correcto? ¿Debemos seguir nosotros con esa manera de pensar? Bueno, hoy en día tenemos la oportunidad ya de muchos temas, y bueno, hoy se lo estoy mencionando, de tener el conocimiento que no debe ser así. De hecho, existen momentos de felicidad que nunca han experimentado por tener ese bloqueo. Si usted se da la oportunidad de ser cariñoso con su esposa, de ser cariñoso con sus hijos, va a poder disfrutar de eso. Eso es lo único que va a perder. Y así le dejan el legado a sus hijos de hacerlo de igual manera y hacerlo correcto.
En Segunda de Crónicas, que fue nuestra lectura bíblica, Segunda de Crónicas 29, a partir del 1 dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestro Padre se ha rebelado y ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque lo dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. La historia de Ezequías es una de las historias más fascinantes de la Biblia. Ezequías fue uno de los reyes de Judá que tuvo experiencias inigualables con Dios. Recordemos que Israel estaba dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Las 10 tribus que estaban en el norte y apenas 2 tribus que fueron al sur, cuya capital era Jerusalén. La Biblia nos dice que cuando Ezequías ascendió al trono, tenía solo 25 años de edad. De acuerdo a las leyes actuales, la Constitución no permite que un individuo tome la máxima autoridad si no tiene una edad y una madurez prudente como para practicar el ejercicio de esas funciones. Solo tenía 25 años de edad cuando comenzó a reinar. Los primeros versículos mencionan que Ezequías intentó hacer todo lo que David su padre había hecho, pero cuando vamos a los versículos anteriores nos deparamos de que la Biblia dice que Ezequías no era hijo de David. Entonces, ¿de quién era hijo Ezequías? Era hijo de Acaz, que había sido un rey extremadamente malo, perverso, idólatra, que incluso, según la Biblia, mató a sus propios hijos y lo ofreció en sacrificio a los dioses paganos. Probablemente Ezequías continuó vivo porque lo crió otra persona y le enseñaron lo que eran sus hábitos y su legado se le había enseñado. Cuando muere Acaz, no quisieron enterrarlo en lo que era el cementerio de los reyes, porque de alguna manera entendían que aquel lugar era santo, y entonces enterrar a Acaz en aquel lugar iba a distorsionar lo que era la santidad de donde se había sepultado a lo que era David y a lo que era Salomón. No sé si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de ir a un cementerio o a un servicio fúnebre donde estén hablando mal de lo que era el fallecido. Difícilmente que no, porque la mayoría de veces que vamos, cuando estamos en estos servicios, lo que comienzan a hablar es cosas buenas, de que él era muy bueno y a tratar de exaltar los atributos de aquella persona. Sin embargo, este rey no tenía a nadie que hablara cosas buenas ni tenía nada de positivo en la memoria. Aquí hay una gran lección para nosotros. Podemos decir que el rey Acaz no tenía doliente o no tenía una persona que estuviera apenado por su fallecimiento. La pregunta está: ¿cómo nos recuerdan las personas que estuvieron con nosotros en el colegio, en algún trabajo o en la universidad? ¿Cómo estas personas, cuando le mencionan nuestro nombre, qué dicen ellos al mencionar a Libby? ¿Será que esas personas se sienten felices o contentos de que mi presencia no está en aquel lugar? ¿Será que alguno, cuando le mencionen el nombre de uno de ustedes, dicen, gracias a Dios que esa compañía ya no la tengo? Nosotros debemos de vivir una vida cristiana tal como es la luz y como es la sal. Cuando la luz se va, todo el mundo le hace falta. Y cuando no estamos comiendo algo que no tiene sal, la ensalada, por ejemplo, nos hace falta el sabor. Acaz fue un rey que mató, que cuando murió nadie lo echó de menos, porque había hecho mucho daño y había plantado mucha maldad. Había cosechado en su vida y en la vida de otros más, de otras personas, un mal, y estas personas no habían podido superar aquello. Ahora Acaz está muerto, y la pregunta era, ¿quién reinará? Alguien mencionó a Ezequías,
Pero no solo mencionaron que tenía 25 años, sino cuando se mencionó aquel nombre dijeron, hijo de Acaz. ¿Qué positivo se podía esperar de una persona que era hijo de aquel rey que había sido llamado perverso? Ezequías a nivel terrenal no parecía tener ninguna posibilidad de ser un buen rey, ya que había recibido este ejemplo de Acaz su padre. Por ende, fue un momento de dificultad. El pueblo estaba pasando por una de las peores crisis que había presenciado. Entonces, Ezequías, el primer mes de su reinado, hizo un pacto con el Señor de los ejércitos. Ese día decidió cambiar su vida. Ese día decidió cambiar su historia, no continuar con el legado que su padre le había dejado, ya que este era un legado de destrucción. Ya no quería más idolatría, ya no quería más desobediencia. Una nueva página en la historia de su vida y de su descendencia. Entonces Ezequías llamó a todos los sacerdotes del reino y les dijo, laven sus ropas y santifíquense ustedes primero, porque vamos a reabrir las puertas del templo, que hace más de 16 años están cerradas, y volveremos a tener culto en la iglesia, y vamos a celebrar la Pascua del Señor, y vamos a hacer un pacto con Él. La Biblia dice que los sacerdotes pasaron 16 días sacando toda esa inmundicia del templo, para que la presencia del Señor pudiera ser plena. Igual les invito a que saquemos toda basura, toda controversia, todo mal hábito, toda mala herencia, todo mal legado de nuestras vidas, para que así la presencia del Señor pueda habitar por completo en nuestros corazones. Existe lo que es la obediencia que hereda bendición. En Génesis 22, 9, 18 nos habla de la historia de Abraham, todos la conocemos. Abraham actuó de esta forma porque Jehová se lo pidió. Isaac, su hijo amado, era el resultado de un proceso de fe de muchos años. Imagina que Dios te pida sacrificar a tu hijo, por el cual has luchado por tanto tiempo. Seguramente intentarías ofertarle el mejor cordero, ofertarle, en nuestro caso, quizás ofertarle, ya yéndonos más a... Tratarías de hacer un negocio y simplemente el Señor te dijera, no, tienes que hacer tal como te pedí. Entonces, cuando Abraham iba a degollar a Isaac, el ángel lo detuvo. Su obediencia fue probada y sirvió de base para una herencia de bendición. Nota que el hijo fue sacrificado, aunque no lo mataron. Dios provee bendición y multiplica una descendencia vencedora si le damos lo más valioso que tenemos y demostramos que tenerlo en primer lugar en nuestros corazones. Ser obedientes a sus designios asegura grandes promesas para tu familia durante muchos años. Todos daríamos la vida por nuestros hijos y esto es lo que el Señor quiere. Él desea borrar pecado, darte vida eterna y establecer un reino en cada hogar. Asegúrate de darle un futuro lleno del Señor a tus hijos. Dios desea bendecir tu familia, Dios desea bendecir tu casa, pero tú debes de permitirle a Dios ser el refugio en tu adversidad. Ezequías asumió un reino que no tenía dinero ni ejércitos, pero confió en Jehová. Ezequías, que no tenía ejércitos que lo defendiera, para hacer un pacto con el Señor de los ejércitos, se inclinó y pidió al Señor. Ezequías, que no tenía dinero, al hacer un pacto con el Dios dueño del dinero. ¿Qué otro refugio te brinda la paz y a la vez la solución de tus problemas? No importa el lugar de donde viniste, no importa la educación que te dieron, no importa la formación que tienes. Lo importante es que aprendamos y enseñemos el refugio en Cristo Jesús. Amén. Pídele al Señor que gobierne tu vida, tu casa y rompa toda atadura y maldición y que escriba el nombre de tu familia en el libro de la vida. Amén. Querido hermano, en esta mañana, en esta tarde, quiero que me den la oportunidad, iniciando por las visitas
de que me permitan tener una oración para que el Señor inicie siendo el refugio en sus hogares. Este refugio que es el único donde podemos descansar y tener también esperanza a nuestros problemas. Quiero invitarte a que pases aquí enfrente para poder orar por ti. No sé si tengamos a alguien aquí presente que esté pasando por una situación especial donde debamos de entregarnos al Señor y decirle: Padre, en ti pongo mi confianza, tú eres mi refugio. Quiero que limpies mi corazón y que dirijas mi vida. Ante tantos problemas que presentamos, enfermedades, deudas, dificultades, poder ponernos en la mano del Señor y que Él continúe dirigiendo nuestras vidas. Recordemos, hermanos, que el enemigo está presente, queriendo agobiar nuestras vidas, pero tenemos un Dios en quien podemos confiar y que puede darnos refugio y tiene un plan muy maravilloso para cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tu amor, tu misericordia y por estar ahí para cada uno de nosotros. Somos pecadores y no sabemos lo correcto para nuestras vidas, pero queremos, Padre, que tú seas nuestro refugio, que tú nos dé la sabiduría, la fortaleza, el amor y la compasión para nuestros hermanos, para nuestros amigos, que podamos ser transmisores de nuestro compromiso contigo, Señor, y de los grandes beneficios que tú nos das. Pasa tu mano sanadora, Padre, por cada uno de los enfermos y toca el corazón de cada ser querido que pueda conocerte y entregarse a ti. Estos favores, Padre, los pedimos no porque somos merecedores, sino en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Quiero pedir a la agrupación Tocados que por favor nos acompañen.